El día que Valeria conoció a Diego fue durante una de sus clases magistrales. Él entró al auditorio con una presencia que hizo que todos se callaran. Alto, de cabello oscuro, ligeramente canoso, con una mirada profunda que parecía desnudarte el alma. Tenía esa mezcla de misterio y carisma que lo hacía irresistible. Valeria no pudo evitar sentir una mezcla de admiración y temor. Nunca había estado tan cerca de alguien que significara tanto para ella, incluso antes de conocerlo en persona. Desde pequeña tomó la música como su refugio, un lenguaje secreto que solo ella entendía. Creció en un hogar modesto, donde la música no era más que un pasatiempos, pero soñaba con llegar a lo más alto. Cuando consiguió una beca para estudiar en la Academia de Música Montes, su vida cambió para siempre. Diego Montes, un hombre cuya fama trascendía fronteras, conocido no solo por su técnica impecable, sino por la pasión que imprimía en cada nota. Él sería el encargado de guiar a Valeria por su camino al éxito. Durante las clases, Diego la observaba detenidamente mientras tocaba. Sus ojos se clavaban en los suyos cada vez que cometía un error, pero también la alentaban a continuar, a buscar dentro de sí misma una perfección que solo él parecía saber que existía. Valeria veía en Diego el reconocimiento que siempre esperó de su familia, pero tal vez, por desconocimiento, nunca lo obtuvo de ellos. A medida que pasaban los encuentros con Diego, Valeria notó en sí misma un cambio. Pero no solo perfeccionaba su técnica, también su corazón comenzaba a sincronizarse con las melodías que él escribía para ella. La presencia imponente de Diego Montes la había cautivado, y la música, antes un refugio solitario, se había convertido en un puente hacia un mundo onírico. Una tarde, mientras ensayaba sola en una de las salas más grandes, la puerta se abrió sigilosamente. Diego, con su habitual elegancia, se apoyó en el marco de la puerta. Desde allí, con su voz profunda resonando en la habitación, le comentó que estaba tocando con demasiada fuerza, para después darle una frase que se guardó en el corazón de Valeria. A veces, la sutileza es más poderosa que la intensidad. Valeria, sorprendida, sintió un rubor intenso subir por sus mejillas. La cercanía de Diego la electrizaba. Prometió intentarlo, murmurando, sintiendo que sus dedos temblaban al posarse sobre las cuerdas del violín. Diego se acercó mirando intensamente las manos de Valeria, dio la vuelta y tomó su antebrazo con firme seguridad, para después susurrar las indicaciones con su cálido aliento rozando su oído. En ese instante, una chispa se encendió entre ellos, un deseo latente que ambos trataron de ignorar. A partir de ese momento, sus encuentros se volvieron más frecuentes. Diego, con su experiencia y sabiduría, la guiaba en su camino musical, mientras que Valeria, con su juventud y pasión, le ofrecía una perspectiva fresca y emocionante. Sin embargo, Valeria no podía ignorar el hecho de que Diego estaba casado. Elena Montes, una pianista reconocida, era una figura imponente en el mundo de la música clásica. Valeria había escuchado rumores sobre la pareja, sobre su relación sólida y su mutuo apoyo. A pesar de ello, no podía evitar sentir una atracción irresistible hacia Diego, una atracción que la consumía por dentro. Sin buscarlo y con sutileza, fueron forjando una cercanía peligrosa. Se encontraban en la academia, en las aulas vacías después de clases, donde Diego le ayudaba a perfeccionar sus técnicas, pero también a explorar emociones que ella nunca había experimentado. Cada encuentro era una danza entre el deseo y la culpa, un juego precario que ambos sabían que no podían ganar. Elena había sacrificado gran parte de su carrera por el éxito de Diego. Sus decisiones la llevaron a enfocarse en acompañar a su amado esposo, perdiendo así muchas oportunidades profesionales, pero que asumió en pro de la felicidad de los dos. Ella era capaz de todo por él, pero no era una mujer ingenua. Pronto comenzó a notar los cambios en Diego, su distracción, las ausencias sin explicación, la manera en que su atención parecía estar en otro lugar.
No le tomó mucho tiempo descubrir que algo estaba mal. Un día, al regresar a casa antes de lo previsto, encontró una partitura olvidada en el piano de Diego, una que no reconocía. Era una pieza que Diego estaba componiendo y se titulaba Mi nueva musa. Mientras Diego y Valeria continuaban con sus encuentros, la pasión entre ellos crecía. Valeria se encontraba atrapada en el amor que sentía por Diego y la culpa que le recorría el alma. Sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, que Diego pertenecía a otra, pero cada vez que intentaba alejarse, él la atraía de nuevo con promesas no dichas y miradas que decían más que cualquier palabra. Una noche, mientras estaban en la sala de música, la tensión alcanzó su punto máximo. Diego la miró a los ojos, sus dedos acariciando suavemente las cuerdas del violín de Valeria. Él sintió un nudo en la garganta mientras miraba a Valeria, incapaz de contener lo que sentía. Las palabras que había estado reprimiendo, finalmente, se escaparon. Dejaron al descubierto su vulnerabilidad. Ya no podía seguir fingiendo, ni siquiera frente a sí mismo. Lo que experimentaba no era una simple pasión pasajera, era algo mucho más profundo que lo había absorbido por completo. Pero la incertidumbre lo abrumaba, sin saber cuál era el camino correcto a seguir. Valeria lo miró, sintiendo como sus propios sentimientos se arremolinaban en su interior. Sabía que estaba en el borde de un precipicio, que un paso en falso los llevaría a ambos a la ruina, pero ya era demasiado tarde. Se acercaron y en ese momento todo dejó de importar. Sus labios se encontraron en un beso cargado de deseo reprimido, un beso que sellaba su destino. Elena había descubierto la verdad. Esa mañana, mientras el sol apenas asomaba por las ventanas de su alcoba, decidió enfrentar a Diego. La noche anterior, él había llegado tarde, y Elena, con una frialdad calculada, esperó pacientemente a que él despertara. Sus manos tensas y decididas sostenían con fuerza la partitura que había encontrado. Cuando finalmente Diego abrió los ojos, se encontró con la mirada cerrada de Elena, quien sin vacilar lo confrontó. Su voz, aunque controlada, no pudo esconder la rabia contenida que la embargaba. Diego, aunque adormecido, fue tomado por sorpresa, incapaz de articular una respuesta coherente. Pero Elena no le dio tiempo para inventar una excusa. Las palabras de Elena resonaron en la habitación, impregnadas de dolor y decepción. Ella no necesitaba llorar. Sus ojos, aunque secos, revelaban una herida profunda que Diego había causado. Y él, enfrentado con la realidad de sus actos, sintió como su propia culpa lo ahogaba. Sabía que había cruzado un límite del cual no había retorno. Intentando justificar lo injustificable, Diego habló sorprendido por la firmeza de su propia voz, pero sus palabras, lejos de ofrecer consuelo, solo confirmaron lo que Elena ya sabía. Lo había perdido, pero en su mirada se reflejaba la determinación de una mujer que no estaba dispuesta a dejarlo ir. Si Diego decidía seguir adelante con Valeria, Elena se encargaría de que ambos pagaran un precio por su traición. El concurso de Viena era la oportunidad de oro para Valeria, su momento para brillar y demostrar al mundo que su talento era innegable. Sin embargo, mientras se preparaba para el viaje, un torbellino de dudas la invadía. Diego había decidido acompañarla, dejando atrás a Elena, y ambos sabían que una vez en Viena estarían completamente solos, libres para entregarse a la pasión que los consumía. El día antes de la partida, mientras Valeria practicaba en la soledad de la academia, una figura inesperada apareció en la puerta. Elena, sin previo aviso, se acercó y se sentó en una silla frente a ella. Su presencia era imponente, su voz fría pero educada. Valeria, al reconocerla, sintió un estremecimiento. Su corazón comenzó a latir con fuerza, pero se obligó a mantenerse firme, a no dejar que el miedo la dominara. Con un ligero gesto de respeto, respondió el saludo de Elena,
quien la observaba en silencio, evaluándola con una mirada penetrante. Elena no dijo nada durante unos momentos que se hicieron eternos para Valeria, como que si estuviera midiendo cada aspecto de la joven que había conquistado el corazón de su esposo. Finalmente, Elena rompió el silencio. Sus palabras fueron precisas, cargadas de una verdad dolorosa. No podía detener a Diego, lo sabía, pero quería dejar algo en claro. Valeria podía tenerlo en ese momento, pero nunca lo poseería por completo. Había una parte de Diego que siempre pertenecería a Elena, una parte inaccesible para Valeria, por mucho que lo intentara. Las palabras de Elena atravesaron a Valeria como un cuchillo, dejándola sin palabras, incapaz de encontrar una respuesta adecuada. Elena se levantó con elegancia y antes de marcharse lanzó una última advertencia. Valeria debía tener cuidado con lo que deseaba, porque a veces lo que más se anhela es precisamente lo que acaba destruyéndonos. Y así, con esa sentencia resonando en el aire, Elena dejó la academia, dejando a Valeria sola con sus pensamientos y con un miedo renovado que no la abandonaría fácilmente. El concierto de Viena fue un éxito rotundo. Valeria tocó como nunca antes lo había hecho, con una intensidad que cautivó a todos los presentes, pero su corazón sabía que algo estaba mal. A medida que avanzaba la noche, la sensación de temor crecía. Mientras celebraban su éxito, Valeria notó que Diego estaba distante, como que si algo lo estuviera perturbando. Cuando ella le preguntó, él solo sonrió y la abrazó, asegurándole que todo estaba bien. Mientras anochecía y Viena se adentraba en la calma, Valeria estaba inmersa en una mezcla de euforia y angustia. La celebración del concierto había sido magnífica, pero las palabras de Elena resonaban en su mente como un eco constante. Mientras Diego se preparaba para descansar, Valeria decidió salir a dar un paseo, esperando encontrar un poco de claridad. Las calles de Viena estaban desiertas y bañadas por la luz tenue de los faroles. Valeria caminó sin rumbo, tratando de despejar su mente. De repente, recibió un mensaje en su teléfono. Sí, era Elena. El mensaje decía simplemente: el juego ha terminado. El corazón de Valeria se aceleró. Decidió regresar al hotel, sintiendo que la calma que había disfrutado hasta ese momento estaba a punto de ser destrozada. Al llegar al hotel, encontró a Diego en la recepción, hablando con un hombre que ella no conocía. Diego parecía alterado, sus gestos eran frenéticos. Valeria se acercó y el hombre, al ver su llegada, se inclinó y le entregó un sobre a Diego. Él se volvió hacia Valeria con su rostro pálido. Abrió el sobre con sus manos temblorosas y Valeria observó cómo sus ojos se llenaban de terror. El sobre contenía fotos de Diego y Valeria juntos, en momentos íntimos que ellos creían secretos. Debajo de las fotos había una nota que decía: tu tiempo ha llegado. Valeria, con la voz temblorosa, le preguntó a Diego qué estaba ocurriendo. Él, visiblemente asustado, le explicó que Elena había contratado a un investigador privado para seguirlos. La situación había escalado más allá de lo que ambos habían imaginado. La carta que habían recibido era una amenaza directa, un recordatorio de que no podían escapar de las consecuencias. Diego sintió la necesidad de hablar con Elena, ya que no podía imaginar hasta qué punto ella había llegado. Valeria y Diego decidieron regresar a su país para enfrentar a Elena. La tensión era palpable durante el vuelo de regreso, y Valeria no podía quitarse la sensación de que algo terrible estaba a punto de suceder. Al llegar, se dirigieron directamente a la casa de Diego, donde encontraron a Elena, con una mueca de victoria en su rostro y una calma inquietante. Los invitó a pasar de manera cordial, pero con un tono irónico. Aunque sus ojos se mostraban fríos, no podía ocultar el dolor y la furia que sentía en su interior. Sin pronunciar una palabra, los condujo a la sala de estar. Diego, intentando mantener la compostura, la interrogó sobre lo que pretendía de ellos. Elena
En lugar de responderle directamente, dirigió su mirada primero a Valeria, luego a Diego y finalmente se enfocó en Valeria con una sonrisa que no alcanzaba a reflejarse en sus ojos. Le dejó claro que lo único que deseaba era que Valeria comprendiera el precio de su amor prohibido y confesó que había estado esperando este momento, preparándose para lo que estaba por venir. De manera repentina, Elena sacó una pequeña caja del estante de la chimenea. La abrió, revelando una serie de documentos y fotografías que detallaban cada paso que Diego y Valeria habían dado durante su romance. Al fondo de la caja se encontraba una hoja con los números de los periodistas más respetados de los medios. Era una advertencia. Si el matrimonio entre Diego y Elena estaba destinado a separarse, entonces Valeria también pagaría un alto precio. Valeria sintió que su mundo se derrumbaba al comprender el alcance del plan de Elena y las terribles consecuencias que enfrentarían. Sabía que si esta información llegaba a salir a la luz, la prestigiosa carrera de Diego Montes se vendría abajo, junto con su imagen y el respeto de sus colegas. Diego, sabiéndose derrotado, tomó una de las decisiones más importantes de su vida. A pesar de todo lo que Elena pudiera hacer, sus sentimientos por Valeria permanecerían inalterables. El gesto irónico en el rostro de Elena se desvaneció, dejando entrever la profunda tristeza que le provocaba saber por boca del propio Diego que lo había perdido para siempre. Diego y Valeria quedaron en silencio, esperando la respuesta de Elena, pero lo que ella hizo fue completamente inesperado. Con una calma calculada sacó un contrato de su bolso y lo deslizó sobre la mesa. En ese documento se encontraba el ultimátum que definiría sus vidas. Si Diego decidía quedarse con Valeria, tendría que renunciar a todo lo que habían construido juntos. Los bienes, las propiedades, la música, todo quedaría en manos de Elena. Además, exigía que abandonara su carrera y desapareciera del mundo de la música, llevándose lo que quedara de su amor y comenzando de nuevo desde cero, sin nada. Diego no podía creer lo que estaba escuchando. Sabía que Elena tenía el poder de cumplir esas amenazas, conocía cada rincón de su vida y de su carrera, y podía destruirlo si así lo deseaba. Sin embargo, cuando sus ojos se encontraron con los de Valeria, vio en ellos la posibilidad de un nuevo comienzo, libre de la presión y las expectativas que lo habían sofocado durante tantos años. Valeria la observaba con una mezcla de esperanza y miedo. No le importaba perder la fama o la fortuna. Lo único que deseaba era estar con Diego, pero en el fondo comprendía que la decisión de él significaría sacrificar todo por lo que había trabajado toda su vida. Diego cerró los ojos por un momento, dejando que su mente recorriera cada nota, cada aplauso y cada sacrificio que había hecho para llegar hasta donde estaba. Luego los abrió nuevamente y tomó la mano de Valeria con firmeza, encontrando en ese gesto la certeza que necesitaba. Sin vacilar, Diego tomó el contrato que Elena había colocado sobre la mesa y sin siquiera leer lo que decía, lo firmó con una determinación que sorprendió a todos. Elena lo observó fijamente, buscando algún resto de duda en sus ojos, pero no encontró nada. Sabía que en cierto sentido había ganado, pero también confirmó en ese instante que lo había perdido para siempre. Sin decir una palabra más, se levantó de la mesa y con un portazo que resonó en la habitación, salió dejando atrás lo que alguna vez fue su vida. Valeria y Diego se mudaron a un pequeño pueblo en las montañas, lejos del bullicio y la fama. Allí comenzaron una nueva vida, sencilla pero plena, donde la música seguía siendo su refugio, pero sin la presión del éxito. Diego, aunque nostálgico por la vida que dejó atrás, encontró en Valeria una paz que nunca había experimentado. Juntos empezaron a componer música no para el mundo, sino para ellos mismos, creando melodías que reflejaban su amor y el viaje que habían emprendido juntos. Valeria, por su parte, descubrió que el verdadero éxito no estaba en los aplausos de un auditorio lleno, sino en las pequeñas cosas, las notas compartidas en la intimidad de su hogar, las mañanas tranquilas junto al hombre que amaba y la libertad de ser ella misma.
Aunque nunca volvieron a los grandes escenarios, su música se hizo famosa de manera inesperada. Grabaciones de sus composiciones comenzaron a circular entre músicos y aficionados, quienes la describían como piezas llenas de alma y autenticidad. Elena, por su parte, siguió con su vida, amargada pero segura de que había hecho lo correcto. Sin embargo, con el tiempo, comenzó a darse cuenta de que su victoria había tenido un precio muy alto. Sus días transcurrían en soledad mientras transitaba un triste descenso a la locura. Al final, Diego y Valeria lograron algo que en ocasiones era un sueño compartido. Crearon una vida donde la música era una expresión de su amor, lejos de las luces y la expectativa de los demás. Y aunque el mundo los había olvidado, ellos se habían encontrado el uno al otro. Y eso era todo lo que necesitaban.